Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos y amigas, deseándoles esta semana una feliz Semana Santa. Nos acercamos a este tiempo tan peculiar de la vida de nuestro país y de los países cristiano-católicos, puesto que la Semana Santa siempre reviste un particular clima, un clima de piedad, de religiosidad popular, y por otra parte también un clima de vacación, de descanso, aprovechado como siempre de manera excelente por todas las empresas y los vendedores y todos los agentes de viajes turísticos y de hoteles, etcétera. De manera que son ambas cosas un poco entremezcladas, la vacación, el sol, y por otra parte, pues la piedad popular, la religiosidad, que invita a poner la atención en el misterio central de nuestra fe, que es el misterio pascual. Pero como vemos, ya de entrada nos encontramos con una doble manera de entender la Semana Santa, con un doble enfoque con respecto a estos días. Para algunos son vacación, día de sol, día de lucir la figura o de lucir las respectivas llantas, como dice allí algún anuncio. Una semana en la que la gente disfruta también de los chalets en la playa, quienes tienen un poco más de posibilidades, o si no, por lo menos de las playas públicas de San José y de los otros puertos y de cualquier balneario que hay por ahí. Eso un poco mezclado con los Vía Crucis, los altares, el olor a corozo, las bandas procesionales y esas bandas típicas de estos días que emocionan y que son también bonitas. Un poco de todo en esta Semana Santa que impresiona y que está, por otra parte, muy arraigado dentro de nuestra cultura por sus raíces cristiano-católicas. Y por lo tanto, pues es una semana que también invita a ver en qué estamos, puesto que son estas fiestas o son estas celebraciones de la fe las que centran nuestra atención. Por una parte, las autoridades en la Iglesia y los líderes cristianos de diversas denominaciones invitan a la reflexión, invitan a buscar momentos de piedad, a buscar momentos de interiorización sobre la fe. Por otra parte, otros invitan más bien al descanso, al sol, a salir un poco de la ciudad, los que pueden salir de la ciudad, o por lo menos a ir a ver las procesiones y comer algo en la calle para distraerse de la rutina de cada día. Y si nosotros retrocedemos casi 2000 años en la historia de la humanidad y nos vamos hacia Jerusalén y a sus alrededores en estos días iniciales de la primavera, pues nos encontramos con que también dentro de las tradiciones milenarias del pueblo de Israel estaban las peregrinaciones a Jerusalén, las subidas a Jerusalén con motivo de la Pascua. Pascua que recordaba para los judíos un momento muy importante, no solamente de su vida religiosa, sino de su vida como cultura, como raza judía, como pueblo judío. Los judíos celebraban en la Pascua pues el momento de la liberación de Egipto,
momento que había sido para ellos clave, puesto que acababa una época de esclavitud y de explotación, de marginación, y comenzaba la época de ser un pueblo libre, un pueblo que hacía su camino, un pueblo con su propio Dios, con sus propias identidades bien definidas. Para los judíos era una fiesta religiosa, pero también cultural, popular. Y en eso nosotros pues también podemos encontrar, como quien dice, una cierta similitud, un cierto paralelismo entre aquellas fiestas de Jerusalén y de la subida a Jerusalén por la Pascua y nuestras propias celebraciones del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Tienen por una parte una raíz en nuestra propia cultura. Y recordemos que aquí el Evangelio vino de España y en particular del sur de España, con aquella religiosidad muy emotiva, aquella religiosidad muy expresiva de las procesiones, de los Cristos dolorosos y de las Madres dolorosas, con todas las flores, las candelas, etcétera, y por supuesto las imágenes y las procesiones que eran muy propias ya desde hace 500 años en aquella zona sur del Mediterráneo europeo. Y de allí vino nuestra raíz evangelizadora, nuestra raíz cultural también. Es decir, nos remontamos a unas raíces, a unas tradiciones culturales de unos pueblos. Y es por eso que esto también tiene su gran riqueza. No hay duda que muchos ponen su atención en la belleza de los Cristos, en las esculturas tan hermosas que tenemos en nuestro país desde hace muchos años y que inspiran piedad y devoción, puesto que nos hacen ver lo que pudo haber sucedido hace 500 años en esas dramatizaciones del Cristo con la cruz, de los pasos del Vía Crucis y en tantos lugares en donde se hacen también las procesiones o las estaciones del Vía Crucis dramatizadas por grupos teatrales que se preparan y que montan en escena la pasión, muerte y resurrección. La resurrección un poco menos, pero más la pasión y muerte del Señor Jesús. También en estos días vuelven a repetirnos en la televisión, como desde hace 40 años, las viejas películas de los 10 mandamientos, de Moisés y aquellas historias. Algunas películas muy viejas también de la Pasión de Cristo y otras más nuevas hasta llegar a la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que tuvo un gran éxito taquillero en el mundo entero. Películas, entonces, tradiciones, alimentos, procesiones, bandas, aserrín, bronceador y playa, un poco de todo. Y en medio de ese fiambre de cosas que es para nosotros la Semana Santa, ¿en dónde podemos y debemos centrar nuestra atención? Porque puede haber diferentes enfoques. Hay quien se pierde dentro de todo eso. Y entonces, un poco de cerveza y un poco de procesión y un poco de paseo y un poco de penitencia. Algunos mezclan un poquito de todo en los días de la Semana Santa. ¿En dónde debe estar nuestra atención? Nuestra atención ha de ponerse en Jesús, en esa figura de Jesús que ya desde el Domingo de Ramos entra en esos días culminantes de su ministerio, de su vida sobre la tierra. Este Jesús que también entra en la pasión rodeado él mismo de una serie de actitudes diferentes.
Pero centremos nuestra atención en Jesús. Yo les diría, eso es lo que puede ayudarnos a vivir bien estos días. Puesto que así como alrededor de Jesús habían actitudes y posturas diversas, Él fue capaz de ser fiel a su misión y de seguir adelante hasta el último momento de su existencia. Alrededor de Jesús habían diferentes posturas y nosotros también podemos situarnos en medio de ellas. Estaban, comencemos por ahí, las posturas de los más cercanos a Jesús, de los 12, de aquellos que le habían seguido ya durante 3 años de vida pública y en los que seguramente habrían surgido muchas expectativas con respecto a Jesús. Algunos estarían esperando que sería el Mesías, que iba a ser el Mesías pues liberador del pueblo, que finalmente en una Pascua armaría a toda esa gente en una buena revolución en contra del poder romano. Algunos estarían quizá esperando eso. Algunos nos dicen que incluso los gritos de Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, que se oyen en la entrada de Jesús a Jerusalén, pueden significar esas expectativas mesiánicas que alguna gente tenían, que algunos grupos tenían. Acordémonos que en aquel momento tan complicado de la vida política de Israel, el pueblo de Dios invadido, ocupado por las legiones romanas y por el imperio del César, pues habían también movimientos liberacionistas, movimientos revolucionarios que esperaban que el poder de Roma acabase de una vez por todas por medio de una buena revolución armada. Y eso recordaba David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Era como un grito mesiánico, como decir, miren, ahora sí tendremos otro David que con sus ejércitos vencerá a los enemigos de Israel. Habría quienes esperarían eso, como lo habían esperado durante los 3 años de vida pública de Jesús. Habían algunos otros dentro de los que estaban cerca de Jesús que estaban más bien como desalentados, desanimados. ¿Por qué? Porque ya se habían dado cuenta de que aquel no era el camino de Jesús. Ya algunos se habían dado cuenta de que Jesús prefería identificarse con el siervo sufriente, con el que devuelve bien por mal, con el que pone una mejilla para que le abofeteen cuando ya le han dado una bofetada, por aquel que pregona el perdón, el amor al enemigo, etc. Y algunos, francamente, en aquel contexto judaico de hace 2000 años, se sentían defraudados, se sentían desanimados por este Jesús y por lo tanto, pues simplemente le habían dejado a su propia suerte. Muchos se habían desencantado del mensaje de Jesús y por lo tanto lo habían dejado. Jesús reconoce que eso ha pasado hasta dentro de sus colaboradores más cercanos, cuando después de decirle algunas palabras un poco más duras y exigentes sobre la entrega de la vida, estos más cercanos dicen, duro es este lenguaje, ¿quién podrá soportarlo? Y muchos lo van dejando y Jesús dice también, ¿ustedes quieren irse? De manera que hay una segunda postura, estos que están como desencantados de Jesús. Hay una tercera postura, una minoría de los que están más cerca de Jesús. Y los podemos identificar puesto que son los únicos que se han quedado con él a lo largo de su tortura, ejecución y muerte en la cruz. Son pocos los que se han quedado con él. Y podemos contar allí, en primer lugar, a María, su madre, a otras mujeres que acompañaban al grupo, a Juan, que era el más joven de los apóstoles y que había seguido a Jesús con mucha amistad y mucha cercanía. Aquellos que están más cerca del corazón de Cristo, aquellos que han sido capaces de caminar con Él, aquellos que, aunque no le han entendido perfectamente,
han permanecido con él. Son una minoría. Siempre en las procesiones, detrás de el nazareno o detrás del sepultado, vienen María, la Madre Dolorosa, y vienen también Juan y la Magdalena. Poquitos han quedado, otros se fueron, pero son estos los que van acompañando y van admirándose del misterio de Jesús, que no acaban de comprender realmente, pero que les impresiona. También es una postura interesante que encontramos también hoy en nuestros días, en medio de tantas acciones y tantas maneras diversas de vivir la Semana Santa. Hay quienes se centran en el mensaje de esta figura del siervo sufriente de Jesús, aunque no le entienden perfectamente. Y alrededor de estas tres posturas, que podemos decir son las posturas de quienes más cerca estaban de Jesús, hay todo otro conjunto alrededor. La masa de la gente, un poco manipulable realmente. Jesús desconfía de las masas. Jesús no se deja impresionar por las multitudes que, según parece, en esa entrada solemne a Jerusalén le esperaban y le aclamaban como Mesías. Jesús desconfía de las masas de gente que muchas veces son manipuladas por los intereses de los demás. Y así como quizá algunos promovieron que el día del Domingo de Ramos se hicieran vítores a Jesús como el Mesías que estaba entrando, asimismo otros, o los mismos, quién sabe, promovieron ante Pilato y ante las autoridades que después la gente, la multitud gritara: «¡Crucifícale, crucifícale!». De manera que hay ese elemento también manipulador sobre las masas. ¿Será que nosotros también en estas ocasiones somos gente que es parte de la masa, que va para aquí, va para allá, según el son que le toquen? Si le tocan un son y una marcha fúnebre, pues llora. Y si le tocan una parranda a la orilla de la playa, pues también la baila. Somos quienes bailan al son que le toca la publicidad, los medios de comunicación a veces, o las circunstancias, o los líderes manipuladores y engañosos del pueblo, porque también eso se da alrededor de la pasión de Cristo. Unas masas manipuladas. Encontramos también sin duda a las autoridades, que son en el fondo las que han maquinado todo este final abrupto, dramático, tremendo de la pasión de Jesús. Las autoridades que, si bien es cierto, estaban bastante en contra unas de otras, las autoridades judías que pactaban con el poder romano, pero no tanto. El mundo romano, con el procurador que vivía cerca de Jerusalén y con sus ejércitos imponía y cobraba los impuestos. Estas autoridades, que entre ellos las autoridades judías y las autoridades del imperio que estaba invadiendo aquella época, que estaba ocupando, podemos decir, los terrenos el territorio de Galilea y de Judea. Entre estas autoridades había muchas dificultades. Sin embargo, a la hora de maquinar contra Jesús, se unen. Y encontramos nosotros una cierta connivencia, unos arreglos que hacen los judíos con el poder romano con el poder de Herodes, la sinagoga y el templo, y que se van poniendo de acuerdo con las autoridades romanas. En fin, una complicidad entre las autoridades por motivos políticos, no por otros motivos. Eso también está alrededor de la pasión de Jesús. Las tensiones, las conveniencias políticas, la complicidad, los arreglos.
Y quizá por eso y por todo esto, hermanos, hermanas, la narración de la pasión de Jesús sigue siendo tan interesante para todos y todas, porque es como el culmen de una vida intensísima. Y es un poco el reflejo, es un poco la narración de lo que también hoy sucede en el mundo, entre nosotros y en muchos lugares. Diversos grupos, diversos actores, diversos intereses. Las masas, los más cercanos, los que están desencantados, los que tienen unas expectativas de milagros y de cambios y de intervenciones, las autoridades y los políticos con sus complicidades y sus cosas, la gente en general y aquellos que pasan de largo y que no están tampoco involucrados en nada del drama. Todo ese drama de la pasión que ya se lee en este Domingo de Ramos y se vuelve a leer de manera solemne el Viernes Santo, pues encontramos todas estas circunstancias. Sería bueno que no nos quedáramos únicamente con ver la pasión y ver lo que pasa estos días como algo que sucedió hace 2000 años y que pues nos impresiona, una tradición solemne y muy bella, pero que no dice para nuestros días nada. No, allí no estaríamos de veras respondiendo a lo que la Semana Santa quiere ser en realidad. Es necesario, pues, ver qué tiene que ver con nuestros días todo eso. Toda esa dramatización que vemos y escuchamos, ¿es solamente para distraernos un poco, para salir de la rutina del trabajo? ¿O es porque de veras también en esas narraciones de la pasión de Jesús encontramos nosotros como un espejo de lo que sucede hoy, de las diferentes actitudes que podemos vivir en nuestras comunidades, en nuestros pueblos y naciones, en el mundo de hoy? Y sobre todo, volvamos, como les decía al principio del programa, a centrar nuestra atención en Cristo. Esto es lo que es difícil. ¿Por qué? Porque estamos distraídos por tanta cosa, por la tradición, el descanso, por la diversión. Es un poco divertirse, salir de la rutina y del trabajo y quizá de otras preocupaciones. Es un poco disfrutar de unos días diferentes. Pero en medio de todo eso, en medio de todo lo que pasa culturalmente, socialmente, políticamente, religiosamente hablando, centrar la atención en Jesús. Centrar la atención en Él. Aunque fuese por algún momento de silencio, de comprensión. Jesús, acordémonos que en medio de aquel barullo y aquel mundo de cosas estaba solo ante el Padre. Y eso le pasa también a muchos seres humanos. Pero Jesús fue capaz de estar Él solo ante el Padre, ante su misión, ante la consecuencia de sus acciones. Y eso es importante también, buscar algún momento. Siempre estamos tentados de distraernos, de ir aquí, de ir allá, de no centrarnos ni en nosotros mismos ni en Dios. Jesús, en medio de la pasión, en medio de todo lo que padece, está centrado en Él mismo y en el Padre. Lo que pasa a su alrededor no le está afectando fuertemente, pero Él tiene los ojos puestos en el Padre. Él mismo no entiende el porqué de toda esa pasión que tiene que sufrir. Está padeciendo también unas circunstancias difíciles, pero Él mismo está en lo más hondo de sí mismo. Eso es muy importante. Cuando hay pasiones, dolores, sufrimientos, inquietudes, expectativas, frustraciones, todo lo que uno puede vivir, ha de centrarse en lo más hondo de sí mismo, en donde de veras se puede encontrar la paz. Cristo, que sufre, que va camino a la cruz, va en lo hondo de sí mismo con una profunda paz. Y por eso es el ejemplo y el modelo. En segundo lugar, podemos decir que Cristo también, en medio de toda aquella pasión, es el que va como con mucha responsabilidad. Él es responsable de las acciones y de sus opciones a lo largo de los 3 años de su vida pública. Él sabe que si es llevado a la cruz, al juicio, al rechazo, es porque ha sido
el que anuncia el amor a los pobres, la misericordia con los pequeños, el que anuncia la bondad y la misericordia del Padre, que entonces modifica aquella visión del Dios justiciero, duro, impensable del Antiguo Testamento. Jesús ha hablado de Dios como Padre, como el lleno de misericordia. Eso ha molestado y eso ha cuestionado la vida de mucha gente y la vida y los intereses de las autoridades judías y romanas. Ha puesto en peligro a las instituciones políticas y religiosas. Sin embargo, Jesús es fiel hasta el momento final a sus opciones fundamentales por el reino de Dios, por la paz, por la no violencia activa, etc. Jesús es pues el hombre que está profundamente centrado en lo más hondo de sí mismo y en el Padre que le ama y que le acoge, a pesar de la pasión que proviene de las circunstancias y de las estructuras. Y es el hombre responsable, el hombre consciente de las consecuencias de sus opciones. Les invito pues a vivir esta Semana Santa con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice la carta a los Hebreos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.